Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de Isaías. Buscad al Señor mientras se le encuentre, invocadlo mientras esté cerca, que el malvado abandone su camino y el criminal sus planes, que regrese al Señor y Él tendrá piedad, a nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo es más alto que la tierra, mis caminos son más altos que los vuestros, mis planes que vuestros planes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor y merece toda la alabanza. Es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo será glorificado en mi cuerpo, sea por mi vida o por mi muerte. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. Me encuentro en ese dilema. Por un lado, deseo partir para estar con Cristo, que es mucho lo mejor. Pero por otro, quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Lo importante es que vosotros llevéis una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos, en 1 denario por jornada, los mandó a la viña. Salió a la vez, a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño de la viña dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron 1 denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron 1 denario cada uno. Entonces se pusieron a protestar contra el amo. «Estos últimos han trabajado solo 1 hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en 1 denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Así, los últimos serán los primeros, y los primeros los últimos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de hoy, en la primera lectura,
podemos darnos cuenta que estamos ante una llamada verdaderamente materna para buscar a Dios en nuestra vida, porque Él no es como lo imaginamos, actúa ciertamente con misericordia. Es verdad que no siempre se ha presentado así a Dios en la teología del Antiguo Testamento, sino más bien se le presenta negativamente. Pero este texto profético debe poner en evidencia ese tipo de teología. En este caso, el profeta quiere ser escandaloso para sus contemporáneos, que piensan que Dios es terrible, alejado y justiciero. Los caminos del Señor, es verdad, no son los de los hombres, ni sus planes son como los nuestros. De ahí que el profeta exhorte a buscar al Señor para salir de la situación de opresión en el destierro. Un nuevo éxodo que está por llegar, es decir, un nuevo camino de liberación. Por otra parte, en la segunda lectura del día de hoy, es un pasaje en el que podemos ver una gran densidad paulina. Pablo muy probablemente está prisionero en Efeso y se confidencia con su comunidad de Filipos a donde piensa ir. Seguramente lo ha pasado muy mal. A lo mejor ha podido estar a las puertas de la muerte, en la cárcel o a causa de alguna persecución, y les habla de lo que significa para él vivir en Cristo, estar con Él, orar con Él. Ha sentido su presencia salvífica hasta lo más profundo y no le teme ya a la muerte. Es uno de los puntos álgidos de la escatología paulina porque ante la muerte todo adquiere una dimensión más personal e inevitable. Incluso Pablo ya no espera una parucía o venida del fin del mundo, como en otros momentos de sus cartas primeras. Sabe que la muerte está ahí al lado, en cualquier momento. Es como si quisiera afirmar, en realidad lo expresa rotundamente, que no le teme a la muerte, porque tiene confianza de Cristo. Cristo que es su Señor. Ha tenido y tiene la experiencia de lo que es vivir en Cristo. Y la muerte le abre una puerta a la vida que nadie le podrá arrebatar. Solamente desearía quedarse en este mundo, entre los suyos, para servir a las comunidades a las que ha predicado el Evangelio. Es uno de los pasajes de Pablo que más importancia tienen para la teología de la muerte y la resurrección, y especialmente de lo que es Cristo Jesús para Pablo, y de lo que significa para la vida y la muerte de todos nosotros. Podríamos, hermanos, incluso ilustrar esta opción cristológica paulina con uno de los versos de Miguel de Unamuno, en su Cristo de Velázquez, que expresan mejor que nada la hondura y la profundidad logradas por Pablo en esta expresión que dice vivir en Cristo. Porque en Cristo y con Cristo ya no somos víctimas de un destino fatal. Al contrario, como lo expresa maravillosamente, sin ti, Jesús, nacemos solamente para morir. Contigo morimos para nacer y así nos engendraste. Esto es todo un mundo de poesía, pero más aún, es un querigma que bien podría ser ciertamente paulino. Y todo esto en la primera y la segunda lectura, hermanos, vemos cómo viene también a llenar de vida la lectura del Santo Evangelio, en el cual Mateo nos ofrece la parábola de los obreros de la viña, una de las más significativas en el ámbito de la exposición que Jesús hacía para exponer el misterio del reino de Dios. ¿Cómo debía hacerse presente? ¿Cómo participaba Dios mismo en este acontecimiento que afecta a la historia y a cada una de las personas que acogen su mensaje? Es una parábola que recuerda, en su resultado final, algunos aspectos a la conocida en Lucas, como la del hijo pródigo. En realidad, se quiere hablar de la misma persona, de Dios, bien como un padre que espera a su hijo y le ofrece misericordia, bien como un patrón de una viña que busca obreros durante todo el día. Los elementos intermedios, las horas, no deben de distraernos del momento culminante en el que se quiere poner de manifiesto que precisamente en el reino de Dios, lo decisivo, como es la salvación de los hombres, no funciona con los criterios de este mundo. La narración comienza con un gar o un pues en griego que sin duda pretende enlazar con el dicho de Jesús de Mateo cuando nos dice:
Muchos primeros serán los últimos y muchos últimos primeros. Es un dicho de gran alcance y la parábola de esta narración viene a ilustrar eso que es tan desproporcionado o a veces tan contracultural, como hoy se gusta decir en algunos círculos. Hermanos, para entender mejor esta parábola hay que tener en cuenta que el trabajo de sol a sol eran 12 horas, que se dividían habitualmente de 3 en 3. Supongamos, por ejemplo, que de 6 de la mañana a 6 de la tarde, los primeros jornaleros fueron contratados a las 6 de la mañana y los últimos a las 5 de la tarde, es decir, la 11ª hora. Por eso a ellos les dice que el dueño de la viña: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Podemos imaginarnos el contexto histórico de esta parábola de Jesús en su actitud de recibir y acoger a los pecadores contra la mentalidad legalista y puritana de los controladores de las leyes. Y de esta misma manera podemos suponer un contexto eclesial de la comunidad de Mateo, quien quiere explicar a algunos judeocristianos que la llamada de los paganos y su respuesta generosa les ha situado en el mismo plano de la salvación que a ellos mismos. Todo en la parábola es desconcertante y a la vez original. Esta parábola, hermanos, si lo reflexionamos bien, lo único que quiere hacer es enseñarnos una cosa que es aparte decisiva. Así es Dios con respecto a la salvación. Todo lo demás no sobra, sino que viene a servir a esta idea que es verdaderamente escandalosa. Este es el Dios de Jesús, este es el mensaje radical del Evangelio del Reino de los Cielos. Así es el Dios de Jesús, así es el Dios de la salvación, así es el Dios de mis planes no son vuestros planes, mis caminos no son vuestros caminos. Todos los jornaleros pudieron llevar a sus casas el pan de cada día, unos por justicia y otros por generosidad, pero eso no acontece más que en el reino de Dios, de la vida, de la salvación, del perdón, de la misericordia, de la solidaridad. He aquí lo contracultural de Dios, de cómo nos muestra Jesús a Dios. Nos quedamos, hermanos, el día de hoy en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.